Este ejército que ves, vago al hielo y al calor. La república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Sí, pero sugestivísimo, o sea, está muy muy bien. bien. Hombre, ¿qué Llego tal? puntual, ¿Cómo estás? ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. Llego puntual. Lo que pasa es que vosotros habéis llegado un poquito antes de tiempo, ¿no? Sí, sí. Choca, venga. Muy bien. Bueno, que... Perdón. Nada, Perdón. Sí, no, sí, nada, oye, nada. estamos Que- aquí que charlando ilusión de verte. cine. Desde la comida aquella de Claro que equipo sí, claro nos que sí. vimos. No, igual. Es un placer estar aquí con vosotros. Sí. La verdad es que Pero Adrián, me alegra cuéntame, veros. y a nosotros, pero cuéntame, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando de repente José Manuel te dice, vamos a tomar un café y vamos a hablar un poquito de cine? Pues bueno, a ver, José Manuel y yo podemos estar hablando de cine horas. Sí. O sea, ¿me voy? No, por me Dios. voy a quedar. Vale, vale, pero vale. bueno, Puedes estar y queremos que estés. pero realmente, pues bueno, yo digo, bueno, a tus órdenes, porque, sabes, con José Manuel es altamente fácil. Es muy sí, fácil, es muy porfa, fácil. sí. No, sírvale Muy bien, Adrián. muchas gracias. Es muy fácil, ¿sabes por qué? Porque como cree en el proyecto, cree en todo lo que hace, transmite. Correcto. Transmite una energía Sí, y... sí. de todos los colores. Sí, Muy sí, bien, muchas gracias. transmites Así es. lo mejor desde el minuto Bueno, uno. me vais a poner aquí, me voy a poner colorado, se me va a Y caer el nervioso, café. ¿no? Que no se me caiga, No, ¿no? no, Que no se Dios. me caiga. Gracias, Vale, estamos bien. Perfecto. Pero Bueno, es un placer, o sea, sí. yo cuando José Manuel me propone cualquier cosa realmente que tiene que ver con nuestros gustos, con nuestras aficiones, con la realidades que hemos vivido, para mí es un honor y un placer porque José Manuel hace las cosas enormemente sencillas, fáciles y me siento muy a gusto a su lado. Bueno, me voy a Qué ir. bueno. Me estoy Y poniendo contigo colorado. también, ¿eh? Ojo, Bueno, porque no, tengo que a mí, decir... a mí me tienes que conocer en el Sí, café, sí. pero hablábamos de... En Mandona, en Mandona. ¿Sí, Mandona? en ¿Tú Mandona, crees? sí. Porque a lo mejor tengo Pero bueno, buen pero es verdad, es que es un tema de mando, igual que la comunicación, Sí. es un tema muy importante. Sobre ¿no? todo la estratégica. Y la Sí, estratégica y la también. estrategia. Bueno, ella ha estado muchos años en televisión y tiene mucho... Bueno, a ver, una cosa. ¿Has visto la cabecera tan fantástica que tenemos la de con ese Soldados, poema sí, ese de vídeo de Calderón de la Barca? Sí. Y hay un valor que hoy nos gustaría destacar, es precisamente la comunicación estratégica. Ujú. Bueno, realmente, vamos a ver, si ver. definimos por comunicación, perdón, por estrategia, Sí. el conjunto de acciones que una vez planificadas sirven para la consecución de unos objetivos. Pues te ha quedado de manual. Me macho, ha te ha encantado, me ha quedado bien, te ha o sea, quedado de me lo he aprendido. Y si definimos la comunicación como la manera de transmitir Sí. esos planes y ese conjunto de acciones para transmitir y para conseguir esos objetivos, da igual el ámbito, en el ámbito de seguridad y defensa, en el ámbito civil, militar, en cualquier ámbito, en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito empresarial. Cualquier área. Cualquier área, los parámetros bajo los cuales se rigen los criterios a partir de los cuales se desarrolla la comunicación estratégica son más o menos similares, por no decir idénticos. Decíamos en cualquier área, pero también va a las Sí. películas. 13 días, por ejemplo, Sí, ¿la has sí, visto? sí, bueno, es maravillosa, es una de mis preferidas. Es una mirada a la defensa. Es una de mis preferidas. Bueno, más que la defensa, hay una pugna ahí, ¿no?, entre el poder político, el poder militar Sí. y cómo comunica eso a la sociedad, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que quien se acerque a la figura de JFK desde el punto de vista histórico de los hechos en una cronología de su mandato desde el 61 al 63 y luego posteriormente con el mandato o el gabinete de Lyndon B. Johnson, debe visionar esa película. Antes que JFK, la película ¿Te de gustó? Stone. ¿Te gustó 13 días? A mí me gustó 13 días, pero a mí lo que me llama la atención, bueno, la comunicación estratégica, pero sobre todo la comunicación
en momentos de crisis, que sí. también tiene que haber comunicación Claro. estratégica, Sí, sí, porque sí. ahí tienes que... Y fíjate que hay una cosa muy en la película, y se Sí. muestra muy bien en la película, por eso me gusta tanto, que es una película de juego de miradas. Es decir, para que el mensaje llegue, y llegue en cadena descendente, ascendente, tienes que contar con un gran equipo, con un buen equipo, y ese equipo tiene que tener una complicidad. Entonces, en la película se muestra muy bien cómo su jefe de gabinete, su hermano, Robert McNamara, todos los miembros de su gabinete, todos los secretarios de Estado, se ve muy bien cómo ese juego de miradas, de complicidad, se refleja entre su propio equipo. Y eso es muy, muy importante. Bueno, eso lo podemos extrapolar también al equipo Sí. de trabajo que tenemos nosotros en este programa, Por porque es supuesto. así. Es Oye, un engranaje al si fin y al queréis, cabo. busco un tráiler y le vemos un pequeño tráiler. Fenomenal. Ay, me parece, Qué bien, mira, me parece. fenomenal. Yo, Aprovechando este café con encantadísimo. Fantástico. esta Fantástico. cerámica de Sargadelos que tenemos tan bonita aquí. Fenomenal. Voy a buscarlo. y ¿Lo envías, vemos. o lo ¿Parece? envías por aquí? O por... Sí, os lo envío por aquí. Vale. Mira, aquí está. Lo vemos. Fantástico. Fenomenal. Este asunto que todavía no entiendo. Una política de atacar primero. Es una jugada enormemente desestabilizadora. ¿Cuándo estarán operativos? El general Taylor contestará mejor que yo. Bueno, pues hemos visto... A ver, yo tengo una duda con esta película. Siempre me salta una duda. Parece que Kevin Costner no es el presidente de los Estados Unidos, pero en realidad parece que casi es él. Porque le está diciendo lo que tiene que... Tan importante es la comunicación estratégica o los gabinetes, incluso ya no en tu empresa, que has sido CEO y eres CEO, o en la televisión, ¿no? Tan importante puede ser el gabinete que puede estar por encima del personaje. Siempre es importante tener a alguien de suma confianza que esté Aunque sea- súper preparado para que, primero, sepa decir lo que está bien, pero también sepa decir lo que está mal, o los supuestos errores que has cometido, o cuál es el mejor camino en una determinada diatriba. Y siempre está bien tener un gran equipo. Yo creo que las grandes personalidades de la historia, por no decir las grandes personalidades, acotando un poco del siglo XX, han sido grandes porque realmente han tenido un gran equipo detrás, cosas que evidentemente no se ve. Y JFK era, podemos discutir desde un punto de vista político, ideas, programas, etcétera, Sí. pero desde un punto de vista estructural, de lo que estamos hablando, de lo que tú has planteado, Patricia, de la comunicación estratégica, ¿no? Pues es un buen ejemplo de lo que pudo ser un gran gabinete presidencial bajo los auspicios de un grandísimo equipo de trabajo. Por ejemplo, la persona que le redactaba los discursos era una eminencia. Es decir, eso generalmente crea y genera confianza, ya no solo en la máxima personalidad, en este caso el presidente, sino también en los que están alrededor. ¿En tu profesión has tenido necesidad de tener un buen equipo, buena comunicación Totalmente. y persona de confianza? Sí, totalmente. Y sin equipo no eres nada. O sea, eres Totalmente tan bueno como lo es tu equipo. Totalmente de acuerdo. Si no, nada. O sea, que lo suyo es que en tu equipo tengas gente mejor que tú. Sí. Yo Eso siempre lo- he dicho eso, eso- es eso- mejor aprender. eso lo Pero que eso decía. ¿quién lo decía? José Manuel, ¿no decía Churchill? Eso, ¿Quién lo decía? y Kennedy también. Bueno, es que hay una anécdota de Kennedy, es que Kennedy cuando se declara la Segunda Guerra Mundial en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, el embajador norteamericano en Londres es el padre de Kennedy. Es el padre, sí. Y se lleva al hijo, que es un baby, y dice, mira, esto es un momento histórico. Y luego la tesis doctoral de Kennedy es ¿por qué Inglaterra se durmió? Se durmió. O sea, quiero decir, lo de Kennedy es algo más que un presidente que se lo asesinaron o no lo asesinaron, ¿no? Y luego la comunicación a mí me parece muy importante lo que estáis diciendo los dos, porque efectivamente yo puedo ser una persona muy buena, muy brillante, pero si no tengo un equipo de trabajo, voy a naufragar. Totalmente. Totalmente Y es de lo más acuerdo, sí. importante, más que la propia persona en sí, que también. Pero la propia persona en sí se el difumina. equipo es muy importante. Sí, sí, sí. Yo lo No, pienso ahora con el Festival de Cine esto de Cartagena, pues digo, muy bien, que voy a hacer esto, pero tengo que crear el equipo. Tienes que rodearte de lo mejor. Y entonces, y eso es un verdadero problema, buscar al equipo. No, y como tú dices... En eso estriba un poco la toma de decisiones. La Tanto toma de más decisiones. toma de decisión importante como rodearte de buena gente. De buena gente, pero competente, porque puede ser buena gente y no ser uno más, pero buena gente y competente. Yo creo que tienes que contratar al mejor para aprender de él. Para aprender de él, esa es la clave. Sí, Sí. Al menos sean
mejores que tú, ¿no? No lo tendrás ganado. Oye, Adrián, tengo Sí. entendido, bueno, tengo entendido, no, es que lo vi en la comida que tuvimos, eres cinéfilo, eres buen conversador, pero vamos a resumir brevemente qué has hecho, qué has estudiado, qué cargos has desempeñado y qué estás haciendo actualmente. Bueno, yo me licencié en Ciencias Políticas y me licencié en Sociología. Me especialicé en Relaciones Internacionales. Bueno, la mayor parte de mi carrera profesional se ha situado dentro de los departamentos de personas, de empresas, recursos humanos. Ahora se dice personas, pero... se dice personas. Sí, pero Sí, recursos humanos. los de clásicos toda la vida. decimos recursos Sí, sí. humanos. Recursos humanos. Yo también soy clásica, Sí. entonces. Pues está Somos bien, de la misma es quinta. Somos clásicos todos. Y bueno, en diferentes posiciones, desde la base hasta a la máxima responsabilidad del departamento. Sobre todo y fundamentalmente me he tenido en la formación de personas desde dentro de la empresa. Fuimos pioneros desde el punto de vista de la empresa en generar dentro de la empresa programas de formación relativos a creación de escuelas industriales. Es decir, lo que en Estados Unidos, en Alemania, se lleva desempeñando desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, crear dentro de las empresas escuelas industriales. O sea, formaciones. Formación donde las personas que vayan a formar parte de esas empresas antes reciban instrucción, formación, adiestramiento. Hablamos el otro día Otro con valor. Chencho Arias. Desde el propio ámbito empresarial, Sí, desde sí, la sí. propia, bebiendo la propia cultura de la empresa. Bueno, pero además tú Más tienes allá. ahí dos vertientes importantes, la sociología, para Sí. poder entender Eso a es. la persona, más luego la formación. O sea, tiene que ser ahí una combinación Sí, fantástica. bueno, ha sido un poco un complemento, ¿no? Un suma. Lo que te da la ciencia política, y enfatizo ciencia política y la sociología, es una visión panorámica de las cosas, más que enriquecerte intelectualmente. Además de enriquecerte intelectualmente, da una visión panorámica de las cosas. Y eso te ayuda, como en lo que estábamos hablando antes, te ayuda a generar buena estrategia, a generar o a analizar cuáles son las mejores vías de planificación estratégica posibles a la hora de cometer un objetivo, unos targets. Porque lo que está claro es que la comunicación no solamente es de arriba abajo, Sino es de abajo arriba. de abajo arriba. Correcto. Y entonces, si yo no tengo claro qué es lo que quiero contarle al que está, voy a decir abajo, que en realidad es Sí. en otro plano, En la cadena de toma de decisiones hay gente arriba y hay gente abajo, como en todos los ámbitos Claro. de la vida, Sí. mal que nos pese. Ujú. Entonces, debe de haber unas directrices claras. Alguien decía que lo más difícil de esta vida es hacer las cosas sencillas. sí, es Sí, que lo es lo más complicamos. difícil. Sí, Lo yo creo que los seres complicamos humanos todo, un poco lo complicamos todo. Entonces, lo más complicado es que en la cadena de toma de decisiones y en la cadena de transmisión de información es establecer unas directrices claras, sencillas y de fácil transmisión. Oye, hablando de la transmisión, yo creo que en las películas el factor común denominador es precisamente la comunicación, porque las películas comunican, tienen el cine algo que americano, contar. a los 5 minutos ya sabes quién es el bueno, quién es el malo, por dónde va, o sea, y luego ya es el desarrollo. Sí, totalmente. Porque está hecho, y decía uno, no, es que son muy básicos. Digo, no, está hecho para entretener. Porque la función del cine es entretener. Es decir, sí, yo me siento y lo que entretenimiento. quiero es olvidarme de que no funciona el frigorífico, No, de que no se para enchufó a la reflexionar suegra ni o lo que sea. pensar. No quiero pensar, quiero entretenerme, no quiero salir peor del cine, ¿no? Porque si salgo peor del cine, pues entonces... Esa es la misión principal. de una esa es la película. misión. Sí, sí. Oye, en 13 días el objetivo era evitar la guerra nuclear y con diplomacia y con buena comunicación se evitó la catástrofe. Sí, bueno, ahora mismo estamos en esta mesa hablando y aparece en la película, ¿no? Y se dice en la película. Bueno, pero ahora mismo estamos en esta mesa hablando porque gracias a que hubo personas de buena voluntad Sí, en sí, octubre bueno, del 62. sí. Del 16 Sí, al 29, sí, sí. porque si no llega a haber personas de buena voluntad detrás de un despacho, detrás de una mesa en puestos de relevancia, posiblemente los tres que estamos hoy aquí no estaríamos, ¿no? Bueno, Porque, estaríamos en otro sitio. estaríamos en otro plano, digamos, ¿no? En Estaríamos otra otro situación, plano. ¿no? Pero sí que, sí, y es cierto, en aquel momento el mundo estuvo al borde del colapso. Al borde del colapso. Sí, sí. Sí, porque además eran dos, Kennedy y el otro era Nikita Khrushchev, ¿no? sí. Khrushchev había sido el que había defendido Stalingrado. Ujú. O sea, que no, venía ya de algo le viene, Sí, ¿no? sí, sí.
Entonces Era un perro viejo. Era un perro viejo. Pero bueno, yo creo que el mundo nunca va a llegar a ese límite de caer por ahí, porque y hoy en día ya con el índice de comodidad que tenemos todos, de que queremos tener wifi, internet, no sé qué, pues... Pero lo sugestivo, lo narra muy bien la película, lo sugestivo es que en pocas ocasiones hemos estado tan cerca de lo irreversible como en esos 13 días. Y la película narra muy bien ese proceso de toma de decisiones que Kennedy lleva a cabo, la importancia de los equipos y de la transmisión de información, sobre todo, por ejemplo, cuando aparece en la película, que ocurrió en realidad, cuando Bob McNamara va al puesto de mando naval a cerciorarse de que se estaba cumpliendo los criterios normativos de la cuarentena tal y como el presidente había dicho. ¿Por qué? Porque tampoco se fiaba mucho. Y se enfrenta con el almirante. Sí, porque tampoco dice, se... Claro. Dice, ¿quién ha dado la orden esa? Dice, no la he dado yo. Dice, claro, usted no... O sea, ahí hay una pugna que siempre ha existido desde la entre el poder político, entre el poder político militar. Y el poder militar. Hay gente que dice, no, el poder militar, no, arriba, abajo, no. Están al mismo nivel. No sé si me explico. Yo lo veo al mismo nivel, porque es como esta mesa. Tiene 3 patas o 4. Perdona, tú lo ves al mismo nivel, pero yo creo que la sociedad no lo ve al mismo nivel, José Manuel. Lo ve a niveles... Es decir, el militar conduce la guerra, cuando hay guerra, pero la dirige el poder político. Claro. Eso lo decía Churchill, dice Pues, yo sé que... Por eso, pero, al final es un mando al soldado. Sí, pero al decir el mismo nivel no quiero decir que el ejército esté por encima del poder civil, pero que muchas veces el poder civil tiene que preguntar o consultar, oye, ¿esto se puede hacer o no? Y es cierto. Y eso ahí entramos ya en las diatribas, porque ahí, en la película los militares intentan, dicen, hay que atacar, o sea, los militares le están llevando, y Kennedy se revuelve, o al menos yo he entendido eso. Y sobre todo espera el momento oportuno para dirigir la situación, ¿no? Entonces, es muy fácil enfrentarse desde su puesto de comandante en jefe a su junta de jefes de Estado Mayor, pero realmente al y final... le echa la bronca a un general, claro, y dice, y le dice el hermano, pues destituirlos, dice, no hago nada, porque si quito a estos, los que vengan son iguales. Claro, sí es muy importante eso, y es muy importante sobre todo, y yo creo que es una labor didáctica que tiene que hacer la sociedad desde todos sus ámbitos, no solo desde el mundo de la política, sino desde el ámbito social, desde el ámbito empresarial actualmente, como estamos en una época donde, por ejemplo, están en boga o están sobre la mesa las noticias en relación a un supuesto aumento de los presupuestos militares, ¿no? Más allá de arbitrariedades ideológicas, yo creo que es necesario desde todos los ámbitos, político, social, empresarial, poner en boga la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de nuestras Fuerzas Armadas desde el punto de vista del servicio a nuestro país, más allá de condicionamientos políticos, de arbitrariedades políticas o ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente están haciendo un gran A eso me refería yo con lo de al mismo nivel significa que el gobierno puede cambiar, la ideología puede cambiar, pero lo que te da la diplomacia, o en este caso, la defensa es una disuasión, en definitiva, es una disuasión. Tienes esta capacidad de defensa, tienes esta disuasión. Y eso tiene que estar fuera de los ámbitos políticos, electorales de un momento determinados. ¿No? Entonces ahí, en esa película, está muy claro esos generales que dicen, es que hay que atacar. Y otro dice, no. O sea, no dice que sí, ni que no. Dice, bueno, ya diré yo cuando se ataca. Y por eso esa bronca con McNamara. Por eso, porque dice, ¿quién ha dado esta orden? Dice, la doy yo. Dice, no, usted no da las órdenes. Usted conduce la guerra, pero la dirijo yo. Oye, ¿os acordáis de esa anécdota que conté en la comida? ¿Cuál? Es una anécdota maravillosa. Cuando asesinan a JFK, evidentemente, pasa Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. A partir de la asunción de la jefatura del comandancia en jefe de Lyndon B. Johnson en Estados Unidos, pues evidentemente es un hecho histórico, pues se empieza a aumentar, ya lo estaba haciendo, pero empieza a aumentar exponencialmente el gasto militar, ¿no? Entonces siempre enviaban a Robert McNamara a Vietnam, acaba de empezar oficialmente con el envío de tropas, observadores, ¿no?
Sí, al principio eran observadores que iban sin armas. Sí, y luego le ponen armas. Sí. Digamos que a partir del 64, Sí. 65 empezamos a hablar de intervención fáctica. Johnson es el que lo dice, cuando dice, Johnson. en Asia vamos en serio. En Y serio, dice, en Asia vamos en serio. Y hay una anécdota muy, muy simpática cuando allá durante el transcurso de la guerra Robert McNamara va a Vietnam y bueno, pues elabora sus famosos informes para Lyndon. Johnson, bueno, su junta de jefes de Estado Mayor se ponía de uña y decía, bueno, hay que controlar a Robert McNamara, Bob McNamara, porque cada vez que va a Vietnam le vuelve la cabeza loca al presidente sobre supuestas malas prácticas, hay que cortar esto como sea, en fin, bueno, es increíble, tenemos que hacer algo. Y una parte integrante importante de su junta de jefes de Estado dice, no os preocupéis, tenemos a Westmoreland al mando, que ahora Westmoreland era el comandante en jefe de las fuerzas militares en Vietnam norteamericano. Bueno, tenemos a Westmoreland, o sea, ahí tendremos otra vez el poder militar, ese contrapunto. Ese contrapunto. Entonces es lo que decías tú de Churchill, que dijo, bueno, los militares hacen la guerra, pero la conducen. Oye, ¿cuántas veces, yo sé que tú también eres muy cinéfilo? No, y tú también. Bueno, yo soy una aprendiz con vosotros. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero Aquel ¿cuántas que sabe, veces pues, habéis visto 13 días? Porque sé que Wow. vamos, y no sabéis los diálogos de milagro. Pues ¿Tú cuántas veces? Más de 13 veces. Sí. ¿En serio? ¿Tú también más de Sí, 13 sí, veces? Sí. Porque a mí la figura que me gusta es, fíjate, la figura que me gusta es la de Kevin Costner, porque lógicamente está puesto ahí, no le gusta pero me Kevin gusta Costner. mucho fijarme cada vez que la veo en un detalle distinto. Sí, sí. Es que cada vez que ves una película varias veces, te fijas en detalles Pues es nuevos. como los libros. Tú un libro, el otro día escuchaba, para hacer el paralelismo, escuchaba a una persona que comentaba lo siguiente: es mejor leer un libro 3 veces que 3 libros diferentes. Pues oye, me gustó, porque es verdad, cada vez que lo lees o cada vez que ves una película, buscas un detalle nuevo. Sí, A total. ti te gusta leer lo que dices. Ay, sí. Oye, ¿y qué destacarías después de 13 veces? Y tú también, Más de 13 Adrián. veces. Pues yo cada vez que la veo ¿qué me fijo en un destacarías? personaje. A lo mejor la veo, por ejemplo, y digo, voy a fijar en la del almirante. La última vez Y en veo la qué parte te del almirante. fijaste. Pues la última vez me fijé en cómo reprime, cómo echa una bronca al jefe. Me fijé en el jefe del Estado Mayor de Tierra, ¿no? Pues he sido de tierra, o soy de tierra, retirado. Y la bronca que le echa, digo, yo no sé si la soportaría. O sea, yo no sé si lo soportaría, pero Bueno, diga, porque ahora no mira, estás pues en ahí te activo, quedas. pero si estuvieras en activo igual No, lo pero soportabas. es que yo he estado 47 años, pero jamás nadie me ha hecho una bronca así. Jamás. Yo creo que esas broncas que a lo mejor están un poco exageradas. En las películas En yo las creo que están películas. exageradas, Sí, bueno, ¿verdad? obviamente porque hay que guardar un poco las formas. ¿Sí? Y también hay que atraer al público, claro. Hay que atraer al Claro, público. claro. Oye, y Adrián, ¿y tú en qué te has fijado cada vez que ves la película? Por ejemplo, la última vez que la has visto. Yo, la última vez que la he visto, sobre todo me fijé en el juego de miradas, de complicidad entre su secretario de gabinete, el personaje de Kevin Costner, y Robert Kennedy y JFK. Ese juego de miradas entre los tres, de complicidad absoluta, es algo que consiguen muy bien los actores, fenomenal, y además se nota que les sale natural, no está impostado ni improvisado. Y es una película donde el juego de miradas entre los tres es la base para entender lo que supuso la administración Kennedy en los 3 años que se mantuvo vigente con él al mando. Oye, qué interesante. De todas formas, dices, con la mirada, los actores es que hablan con la mirada. Lo más importante en un actor es la mirada. Sí. Más que la dicción y la naturalidad, evidentemente, pero la mirada. No sé si lo sabíais. Sí, yo creo que sí. Vamos, no lo sabes de hecho, pero lo captas. Lo captas cuando esas miradas que se echan ellos, por ejemplo, la figura del comandante cuando le dice, cuando ya se salta la cadena de mando, que dice, las cadenas de mando son muy largas, efectivamente son muy largas. Sí. O sea, y como te salta la cadena de mando te meten un paquete. Eso es el ejército. Hombre, es que hay que respetar. Claro, pero cuando la cadena de mando, el que se mete es un civil, que tiene poder de estar en el gabinete del presidente, es disruptivo. Entonces se mete y habla con el comandante y le dice, bueno, yo no te le he dado la orden, pero quiero que pase y me diga tal. Y a otro le ametrallan el avión. Le dicen, tan tiroteado, te han ametrallado. Y dice, no. Ya, hablamos del 62. Entonces, que el comandante tiene, por un lado, la cadena de mando suya que le dice, ¿te han disparado estos tíos? Sí. Y le enmienda casi a su jefe. Y el político le dice, tienes que decir que no te han disparado, aunque te han dejado el avión como un queso gruyère. O sea, entonces eso yo creo que está muy bien hecho. Y luego, lo de la comunicación, hemos empezado con el beso de Calderón.
Sí. Pero es que el verso de Calderón, si lo miráis, es pura comunicación. Pero la comunicación, yo diría, interestelar, Sí, sí, porque sí, es de un hombre totalmente. del siglo XVII que te dice cómo tiene que ser el ejército del siglo XXI. Bueno, pero porque él luego estuvo en el ejército también. Claro, pero es que ese verso lo hace cuando él está... O sea, Calderón se va con 40 años al ejército, a los Sí, tercios, sí, que es sí. como si tú ahora con 65 dices, me apunto a la legión. Sí, la, Sí, la- sí, la sí. mayor muestra de heroísmo es obedecer, ¿no? Aquí la más principal hazaña No, es pero obedecer, como diciendo, aquí tú puedes ser Pero un me- cachar de tal, pero oye, aquí lo importante es que yo te diga para allá y tú vas para allá. Sí, No sí, digas, es que yo pienso, yo creo. Exactamente. Oye, estabas hablando del poema, imagino que ese es vuestro lema, o sea, casi es, Bueno, el poema es ese, vuestro. ese poema no es que sea del ejército, es que si tú lo analizas, te vale para todas las profesiones. Absolutamente. Porque al final acaba diciendo, y al fin y al cabo, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Ahora, quítalo de la milicia, pon la política, la Sí, cualquier aspecto de empresa, la vida. el periodismo. Sí, que lo puedes Es extrapolar. una religión de hombres honrados. Es decir, religión significa que todos comulgan con la misma cosa. Claro, lo de la palabra honradez hoy en día, pues hombre, con los vaivenes que tenemos de noticias, dicen, ¿dónde está aquí la honradez? Porque alguien si puede, o te están demostrando eso, a ver si gano mucho haciendo poco, ¿no? Pero la honradez es muy importante. Y tú lo has citado, los libros, por ejemplo. Todos leemos libros, todos hacemos o leemos libros. Yo tengo libros de cuando era pequeño, que los vuelvo a leer. O sea, 3 veces el mismo libro. Y siempre aprendes cosas nuevas, ¿verdad? Siempre encuentras vericuetos. A mí me parece muy interesante, pero como hay tanto que leer y tantas películas que ver, yo no me pondría a ver 2 o 3 veces la misma Pues, película. 13 Pero hay que días- verla, 13 días la hemos visto. La hemos visto y cada vez Y que habrá la ves, que verla. por ejemplo, la figura del secretario de Estado, que es el de defensa, o el ayudante, Secretario de Estado de Defensa es Robert McNamara. Bob McNamara o Robert McNamara, que luego hace Meryl Streep, Spielberg y Hans hacen esa película maravillosa de los archivos secretos del Pentágono. Es otra que iba a comentar en donde la comunicación estratégica se muestra en todo su esplendor. También. Sí, junto con la de 13 días. Sí. Oye, sí, perdóname, Sí, José no, Manuel, no. que a mí me gusta mucho jugar con esto. Hablar de 13 días es hablar de lo que estamos comentando, comunicación estratégica y puntos suspensivos. ¿Cómo acabaría la frase, Adrián? Es hablar de comunicación estratégica y hablar de una época fascinante en la historia de la humanidad. Son los años 60. Pero no solamente en Estados Unidos. No, historia de la También aquí humanidad. en España. Los años 60 de España son... El mundo convulsionó y se revolucionó en los años 60. 60. Es, la historia contemporánea del mundo empezó a cambiar hacia lo que es hoy a los años 60. Yo creo que sí. Lyndon Johnson promulga la Ley de Derechos Civiles en el 64, ley que ya había aprobado JFK, y la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos es la base de todo su sistema y se promulga se sanciona en el 64, ya con la administración Johnson. Y nuestros padres te lo dicen, bueno, mis padres ya no están en este mundo, pero los padres te dicen que los 60 fueron unos años fluidos, floridos, porque la gente emergió, la clase media, esa película de José Luis García, Viva la clase media, sí, o todos al fútbol, el cine, que era algo que, y sigue siendo, bueno, ya el cine ya hay más alternativas, ¿no? Sí, tenemos las plataformas, pero bueno. Pero, no deja pero de antes ser- era el cine Los y el libro. domingos. De hecho, Sí. bueno, en los colegios estaba prohibido leer. Yo me acuerdo que si te veían en la cajonera con un libro, se llamaba cajonera, no sé si vosotros... Sí, 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 Era la en el cajonera. pupitre. Entonces, si te veían con un libro, decían, castigado, pues estás leyendo en clase. Sí. Ahora es al revés. Ay, Ahora hay les un plan obligan a lector. leer. Ahora hay un plan lector. Toma, chaval, léete. Estos libros durante el año, sí, sí, sí. Entonces, claro, Yo creo que pero la semilla, Pero de la lo semilla que, de está lo ahí. que hoy son las democracias judio-cristianas, Joder. judio-cristianas contemporáneas, la semilla se planta en los años 60, ¿no? Por todo lo que ocurrió. Entre esos sucesos, pues la crisis de los misiles de Cuba. Que es lo que estamos viendo. tienes que volver a tomar café Sí, con pero nosotros. yo encantadísimo. Yo, si tú me dices Pero si bien, no, lo dejo ni lo ha todo. probado, fíjate, ni lo ha Bueno, probado. yo con vuestro Te permiso. hemos dado ¿eh? tanta conversación que ni has probado el café, Hemos preguntado. después de lo que Vas nos pa- ha costado prepararlo. Vas para Toledo ahora. Maravilloso. Vas para Toledo ahora. Vuelvo a La Mancha. A La Mancha. Vuelvo a La Qué Mancha, buena a la tierra. ciudad imperial. Oye, por cierto, me gustaría escucharte de nuevo cómo has probado sonido con, Sí. con Cervantes. Sí, bueno. Sí, sí. Sí, no, además es que lo hace Sí, muy sí, bonito. porque Igual que tú fenomenal. haces muy No, bien. no, no, El soldado de los tercios, Sí, pues sí, él hace sí, muy sí. bien. Sí, bueno, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Bueno, bravo. Oye, si quieres también te No, doy la no, venia. no, No, yo no, para también te siguiente doy la prueba. venia No, para no, que no. me hagas algo parte del verso. No, después de Estamos esto, terminando. bueno, porfa. Calderón, Venga, lúcete. Calderón hace ese aprendiz de soldado, que hay un cuadro muy bonito, un dibujo que está un soldado veterano hablando a un niño. Y le dice eso de, aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo de parecer es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, el valor, la bizarría, el crédito, la opinión, la humildad, la constancia, la paciencia, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Entonces, es un verso precioso. Bueno, lo he también un cortado, aplauso, lo he también cortado. un Por favor, aplauso. un aplauso. por favor. Bueno, yo me quedo con el papel de Dulcinea, si nos importa. Pero- Por supuesto. Ha sido un lujo que estés aquí. Te Total, a acompañamos, vuestra disposición. gracias. Sí, te acompañamos fenomenal. a Toledo y nos vamos contigo a Toledo. Vámonos. Oye, es muy buena nos, tierra. Nos Yo damos un estuve- paseo por la judería, Ay, ay, ay. por el barrio Maravillosa, árabe. maravilloso ese lugar. Yo siempre digo lo mismo, pasear por Toledo es lo más parecido que hay en la tierra a pasear por Jerusalén. Sí, Sí. no conozco Jerusalén, pero te No diré que conoces. Toledo Sí. sí, Pues eres un experto, ¿eh? y es fantástico. Un honor, un placer estar con vosotros. Bueno, chicos. hasta el próximo café, por favor. Fenomenal, a vuestra disposición. Apúntatelo en la agenda. Aquí lo tengo, ¿eh? Venga, vale. Bueno, ¿la acompañas tú? Te acompaño. venga. Venga. Muy bien. Pues nada, lo dicho. Hasta la próxima. Ahora la mano en vez de un beso, así no bien. me levanto. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.